Estamos de regreso en este espacio informativo de las noticias de fin de semana. Recuerden, nos pueden seguir por medio de N+ Monterrey, Facebook, Twitter e Instagram. En este momento yo les quiero presentar a Esperanza porque se encuentra con nosotros como cada fin de semana, donde nos da una recomendación de lectura. En este día, bueno, tenemos una recomendación muy interesante que ya nos platicaba sobre el cambio que hay, bueno, en las mujeres desde tiempos de antes, estamos hablando de antepasados, y cómo han cambiado hoy en día, ¿verdad, Esperanza? Exactamente, exactamente. Hoy voy a hablarles de un libro súper interesante de una escritora mexicana que es Mónica Hernández. Mónica Hernández ya había escrito un libro anteriormente, Las perlas malditas del almirante, que es muy interesante porque es de unas perlas que pertenecieron a Cristóbal Colón. Pero hoy les quiero hablar de la Cofradía de las Viudas, que es justamente de lo que estabas hablando, que en este libro está escrito ambientado en la época del virreinato. Órale, ok. Cuando el poder de la iglesia, el poder del gobierno se ejercía mediante la Santa Inquisición, que ustedes saben que era una cosa tremenda, así de pavor. Y bueno, las mujeres en aquella época eran prácticamente invisibles, no podían tener propiedades, no podían ser dueñas de empresas, etcétera, a menos que quedaran viudas. Entonces, este libro está basado en mujeres reales de esa época que enviudaron y heredaron las imprentas o la librería o los periódicos de los maridos. Y entonces lo que sucede es que empiezan a tomar fuerza porque ahí sí podían estar enfrente de la imprenta, digamos, ejercer como dueñas, y entonces pudieron empezar a hacer cosas con la palabra escrita y se convirtieron en una suerte de resistencia ante la opresión, pues, de esa época de la iglesia, del Estado y de la Santa Inquisición. Claro, y también importante cómo comenzó a desarrollarse de una manera editorial, como tú dices, y el empoderamiento de manera de libros, escribiendo y redactando lo que sucedía. Claro, porque lo que Mónica hace es justamente resaltar el poder de la palabra y el pánico que le tenía el Estado. Por eso los libros prohibidos, por eso la censura, por eso muchas cosas. Lo que es bien interesante también, pues bueno, esto que tú comentas, que es el desarrollo editorial en esa época y además en manos de mujeres empoderadas, ¿no? Que se empoderaron a pesar de ser bastante invisibles en aquellos tiempos, perseguidas, etcétera. Y bueno, Mónica tiene la capacidad enorme de recrear toda esa época y de recrear cómo vivían estas mujeres, cómo se fue creando esta cofradía y cómo se iban solidarizando y pues de alguna forma protegiendo entre ellas e ir avanzando. Entonces tiene ella esta capacidad inmensa, además que investiga hasta el cansancio. Son libros muy, muy documentados que por supuesto van a disfrutar desde la primerísima página. De verdad es una muy buena recomendación. Déjame poner el libro aquí, La Cofradía de las Viudas. La Cofradía de las Viudas. Y así como comentabas, bueno, algo muy interesante, Esperanza, es que las personas, y principalmente las mujeres, no podían tener propiedades, al menos que las heredaran. Y fíjese cómo es el cambio, cómo hemos trascendido y pues bueno, en este libro lo pueden encontrar, como también las mujeres pues se desarrollaron por medio y evolucionan, de la escritura, cómo las claro. cosas han cambiado y han evolucionado, ¿no? Que eso es de agradecerse muchísimo en realidad. Y bueno, y esta parte de cómo la memoria como resistencia al olvido, ¿no? O sea, este tipo de libros son interesantes también por eso, porque nos permiten rescatar esas historias y nos permiten tocar base y recordar cómo eran las cosas antes y cómo se han ido desarrollando. Y más si el libro te ayuda a recrear perfectamente la época, las condiciones, por ejemplo, la parte de las atrocidades que hacía la Santa Inquisición y lo que las mujeres tenían que pasar a fin de poder salir adelante y protegerse, es verdaderamente así, te pone así la piel chinita, de verdad. Sorprendente, ¿verdad? Que eso es la maravilla de la literatura, Paola, o sea, cómo a través de una lectura, a través de las letras, uno es capaz de ir viviendo, sintiendo e imaginando todo esto. Es una maravilla realmente. Entonces les recomiendo muchísimo este libro, vean.
porque de Cofradía de las verdad Viudas. lo encuentran en todas las librerías del país, lo encuentran de Es lo que te iba forma a preguntar, en electrónica. línea, en todas las librerías. En lo todos pueden lados, encontrar, ¿ok? porque realmente es un libro que ha tenido bastante aceptación y que de verdad lo van a disfrutar mucho por todo el contexto histórico, por toda la parte de la mujer, por descubrir esta parte que decías tú, cómo se empezó a desarrollar la industria editorial y cómo la palabra escrita empieza a tomar fuerza. Gracias, Esperanza, por tu recomendación de lectura. Y bueno, también por supuesto que nos compartas tus redes sociales. Sabemos que también ahí es donde publicas los libros, como cada fin de semana. Por favor, pásanos tu Facebook, Twitter, Sí. Instagram, todo. Sí, me encuentran como los libros de Esperanza, por ahí me pueden mandar un mensajito en Instagram, en YouTube, en Facebook o también como Cálamo Centro Literario, como saben ustedes, ¿no? Por cualquiera de esas redes nos pueden encontrar y mandar un mensajito para que se integren a nuestros círculos de lectura o a nuestros talleres de escritura que son verdaderamente fascinantes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está Esperanza Buenrostro. Así es que